Marcos capítulo 14, versículos 53 al 65. Quisiera en esta mañana compartir con ustedes este estudio o mensaje de la palabra del Señor titulado El juicio injusto del justo. El juicio injusto del justo. Y vamos a ir a través de los versículos 53 al 65 viendo los versículos 53 al 59. Vamos a estar viendo unas pruebas falsas que se levantaron. Luego vamos a ir a los versículos 60 al 62 y mirar la declaración justa del justo. Y vamos a finalizar con los versículos 63 al 65 y ver la condena del justo. La condena del justo. Entonces vamos a entrar en la palabra del Señor en unos instantes, pero primero vamos a pedirle al Señor que Él hable en nuestras vidas. Amén. Amado Dios, estamos agradecidos porque tú eres Dios grande, Dios bueno, Dios de misericordia. Señor, estamos aquí por tu pura ayuda, por tu pura misericordia, por tu amor. Y te damos gracias, Señor, y pedimos, Padre, que en ese mismo amor y en esa misma misericordia, en esa gracia que tú muestras a nuestras vidas cada día, que tú hables en este momento a nosotros, Señor. Mueve, Padre, los pensamientos de nuestros corazones, de nuestras mentes, los sentimientos de nuestros corazones, Señor, de tal modo que puedan alinearse, Señor, a tu voluntad. Señor, muévenos a pensar, Padre. Nos has hecho personas, individuos con sentimientos, Señor, pero también nos has hecho personas con raciocinio. Y te pedimos, Señor, que tú en este momento nos ayudes a meditar en tu palabra, que tú muevas, Señor, todo lo que hay en nosotros, Señor, de tal manera que podamos doblegarnos ante ti, Señor, cada día, Padre. Habla nuestras vidas, confróntanos con tu palabra. Anímanos, Señor, con esta bella escritura, Señor, que estamos viendo en este día. Danos, Señor, lo que no tenemos para que podamos hacer aquello que no podemos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, en la historia podemos encontrar a personas que siendo culpables de algún delito, de alguna cosa, no fueron condenados. Y muchas personas muchas veces hemos escuchado decir, no se ha hecho justicia, mientras que encontramos a otras personas gritando, Señor, haz justicia. Hermanos, sabemos que la justicia del hombre es muy diferente a la justicia de Dios. Sabemos que si Dios hiciera justicia con todos nosotros, lo que Él haría es enviarnos a todos al infierno. Si no fuera por la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario, cada uno de nosotros estuviera condenado a una vida, una eternidad separados de Dios. Hemos visto personas culpables que no fueron condenadas y no tenemos que regresar mucho tiempo atrás, hermanos. Yo sé que hay personas muy jóvenes aquí que no se han de recordar y que no vivieron esto, pero muchos de nosotros podemos recordarnos de ese famoso jugador de fútbol americano que aun cuando las pruebas eran contundentes en su contra, se le acusó de matar a 2 personas y al final fue declarado inocente. Sabemos, hermanos, que la justicia del hombre no es perfecta, está lejos de ser perfecta. Pero hay cosas, hermanos, de injusticia terrible como algo que vamos a ver en este día. Podemos encontrar personas que fueron condenadas siendo inocentes, pero ninguno en toda la historia de la humanidad, como nuestro Señor Jesucristo, que fue una persona justa, una persona perfecta, que pasó tan cruel e injusto juicio. Ese es, y eso es lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver los primeros versículos del 53 al 59. Lea conmigo Marcos 14, 53 al 59, viendo estas pruebas falsas. Dice, llevaron a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas.
Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y se sentó con los guardias calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener algún testimonio para dar muerte a Jesús, pero no lo hallaban. Porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios se contradecían. Algunos levantándose daban falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le oímos decir: yo destruiré este templo hecho por manos, y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Hermanos, para poder entender verdaderamente lo que estamos leyendo en esta mañana, tenemos que ver el contexto de lo que está pasando. Tenemos que estudiar el contexto histórico y el contexto cultural. Hermanos, en el tiempo de Jesucristo, cada ciudad tenía la posibilidad de tener un Sanedrín, siempre y cuando en esa ciudad hubiesen por lo menos 120 líderes o cabezas de hogar. Si esa ciudad había crecido a ese número, podía en cada ciudad haber un Sanedrín, y el Sanedrín de las diferentes ciudades se componía de 23 personas, 23 líderes de esa ciudad que podían ejercer juicio sobre cualquier caso. En cada ciudad habían esos 23 miembros, siempre y cuando hubiese la cantidad de población requerida. Pero en Jerusalén era diferente, hermanos. Jerusalén era una ciudad grande, era una ciudad que era el centro de la adoración de Israel, en donde se encontraba el templo. Allí el Sanedrín no era compuesto solamente de 23 personas, sino que era compuesto por 71 líderes del pueblo. Los sanedrines, hermanos, se regían todos de 23 miembros, o el de Jerusalén de 71 miembros, se regían por las leyes de la ley de Moisés. Sus sistemas jurisprudentes estaban bien establecidos, pero en su gran mayoría, no solamente de sanedrines, sino de personas individuales, eran corruptos. El poder los había corrompido, como el poder suele corromper a aquellas personas que no hacen las cosas dirigidas por Dios. No nos tenemos que ir muy lejos. Tenemos personas de diferentes países aquí. En nuestros países suele suceder eso. Incluso aquí, hermanos, en Estados Unidos, el poder ha corrompido el gobierno, ha corrompido a diferentes niveles del gobierno, policías. Uno podría pensar en nuestros países es un poquito más abierto. Aquí posiblemente no hemos encontrado nos hemos topado con ningún policía que esté dispuesto a aceptar soborno. Incluso si usted osa algún día ofrecerle alguna recompensa a un policía, puede que termine en la cárcel, pero sabemos que el poder corrompe. El día de hoy, hermanos, veremos como un deseo malvado de condenar a Jesús, por un deseo malvado de condenar a Jesús, esos hombres mismos ejercieron la injusticia en nombre de la justicia, quebrantando sus propias leyes, que vamos a estar viendo conforme avancemos en el mensaje. Y quebrantaron no solamente sus leyes, sus procedimientos y todo lo que se llama justicia. Hermanos, Marcos, después de la escena del arresto que vimos en el último mensaje, nos sigue narrando lo que sucedió. Los que lo habían arrestado llevaron a Jesús con el sumo sacerdote, todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. O sea, está hablando aquí del Sanedrín que regía sobre la ciudad de Jerusalén. Si agarramos todos los evangelios, hermanos, todo lo que los evangelios nos están diciendo, toda la información que no solamente Marcos, sino también Mateo y Lucas y Juan nos están dando, esta información podemos llegar a concluir que Jesucristo no solamente pasó por un juicio,
Él pasó por 6 diferentes escenas, 6 diferentes audiencias de juicio, y lo hizo por usted y por mí. El primero, hermanos, él pasó por 3 juicios que eran dirigidos por los religiosos, los líderes del Sanedrín. Estos 3 juicios religiosos fueron seguidos por 3 juicios civiles por medio de la autoridad romana. Los juicios religiosos fueron primero que Jesús fue presentado ante Anás. Y en aquel tiempo, hermanos, aunque siempre debía de haber solamente un sumo sacerdote, en ese tiempo se le reconocía a 2 diferentes personas como sumo sacerdote. Estaba Anás, que era el sumo sacerdote, que era el legítimo, pero también estaba Caifás, el sumo sacerdote que el pueblo romano, que el gobierno romano había instituido para que rigiera. En estos juicios religiosos, primero Jesús es presentado ante Anás, y después de ser presentado ante Anás es llevado a Caifás juntamente con el Sanedrín, y esto fue en la hora de la madrugada. El Sanedrín, hermanos, también ejerció un juicio para Jesús, un tercer juicio al amanecer. O sea, hermanos, estamos hablando de personas que no estaban durmiendo en el tiempo cuando debían de estar durmiendo. ¿Usted qué estaba haciendo hoy a la medianoche? ¿Qué estaba haciendo usted a las 3 de la madrugada? ¿Qué estaba haciendo usted? Estaba durmiendo. Pero estas personas estaban con un interés de poder enjuiciar a Jesús, tal que hasta dejaron el descanso. Después de esos 3 juicios religiosos, Jesús fue llevado ante Pilato. Después de ser llevado ante Pilato, fue llevado con Herodes y después regresó con Pilato. Es interesante, hermanos, la reunión expedita y la reunión numerosa que hubo a estas horas de la madrugada. A la medianoche, en la madrugada, en lugar de todos estar durmiendo, estaban preparados para ejercer juicio sobre Jesús. Hermanos, recordamos que Jesús fue arrestado cerca de la medianoche. Y ya para las 9 de la mañana, Jesucristo estaba siendo crucificado. Él no pudo dormir esa noche. Él pasó una noche en vela. Él comenzó esa noche orando juntamente con sus discípulos, porque él sabía lo que venía. Él lo arrestan a la medianoche y a las 9 de la mañana está siendo crucificado. Había una prisa por los líderes religiosos por darle muerte a Jesús. Todo esto debía suceder antes de que ese viernes oscureciera, antes de que bajase el sol ese viernes. Si usted lee Marcos capítulo 14, hace muchos mensajes vimos en el versículo 2 la razón por la cual esos líderes religiosos querían hacer las cosas de manera apresurada. Ellos no querían hacer esto durante la fiesta. Se acercaba la noche cuando ellos comenzarían a celebrar la Pascua. Jesús la había celebrado el jueves en la noche. Ellos la estaban por celebrar el viernes en la noche, y la diferencia aquí es por una cuestión de cómo contaban. Habían 2 maneras diferentes de cómo contar el día o cómo considerar el comienzo y el final del día. Pero Jesucristo estaba siendo pasado por juicio y ellos querían llevarlo a muerte antes de que el viernes oscureciese el viernes. Mientras que Jesús estaba, hermanos, frente a los religiosos, en el patio de la casa se encontraba uno que había dicho: Señor, aunque sea necesario ir a la cárcel por ti, aunque sea necesario yo morir, Señor, pero no te voy a abandonar. Este hombre, Pedro, nos dice Marcos, que estaba calentándose al fuego juntamente con aquellos que habían arrestado a Jesús. No sabemos, no nos dice las escrituras qué es lo que estaría pensando Pedro en ese momento. Uno pudiera especular, ¿qué estaría pensando Pedro? Después de haberle dicho esas palabras a Jesús, después de haberle jurado, prometido que no lo abandonaría, estaba allí calentándose con los mismos que habían arrestado a Jesús. Seguía a Jesús de lejos, dice la palabra. Interesante, hermanos, las palabras que escoge Marcos. Le seguía
de lejos. Y eso nos ha de recordar a nosotros, hermanos, que al Señor no se le sigue de lejos. A Jesucristo hay que seguírsele de cerca y más cerca cada día, cada día. Al Señor Jesús hay que obedecérsele. No somos discípulos de distancia, hermanos. Somos discípulos de Jesús que le siguen de cerca. Mientras tanto, hermanos, adentro en el juicio secreto, y ahorita va a ver usted por qué le digo un juicio secreto de Jesús. Los líderes religiosos se encontraban enfocados en la tarea que tenían delante de ellos. Ellos procuraban obtener un testimonio para dar muerte a Jesús. No solamente que ellos querían encarcelar a Jesús, ellos querían llevarlo a la muerte. Tenían un interés, y cuando Marcos usa esta palabra de procuraban, esta palabra significa un interés desmedido, un esfuerzo mayor. ¿Cuántos de ustedes dejan la cama del descanso por irse a hacer otra cosa? En ese momento, este juicio era más importante que el descanso para ellos. Tenían un esfuerzo mayor, un interés desmedido por llevar a Jesús a la muerte. Pero aún en su interés desmedido por buscar testimonio para condenar a Jesús, no lo pudieron encontrar. Lo único que pudieron es conseguir testimonio falso. Y no se nos hace raro esto, hermanos. Le habían ofrecido 30 monedas de plata al traidor para que ofreciera a Jesús. Seguramente, estoy especulando, la escritura no nos dice, pero seguramente, o es muy probable, mejor dicho, hasta estos testigos falsos se pudieron sobornar para que vinieran a testiguar en contra de él. Eran testimonios que se contradecían porque estaban llenos de mentira. Hermanos, esto me recuerda a las palabras de Jesús cuando en Mateo 5 versículos 11 y 12 él dijo: bienaventurado que si por mi causa te vituperan, te persiguen y dicen toda clase de mal contra ti, mintiendo. Esto es lo que estaba pasando Jesucristo. Y él dice: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. El galardón, hermanos, que Jesucristo estaba pensando en este momento, a pesar del juicio y lo que vendría, era mirar la obra, su obra terminada en cada uno de nosotros. Era mirar, hermanos, la palabra del Señor nos dice en el libro de Hebreos que Él menospreció la vergüenza. Él hizo a un lado la vergüenza, no le importó lo que Él iba a sufrir por amor a nosotros. Algunos en ese momento se levantan. Mateo nos dice que fueron 2 los que se levantaron. Dicen y dijeron: nosotros lo escuchamos decir que destruiría al templo. Hermanos, esto no era buena noticia, esto era un falso testimonio. Ellos dijeron: nosotros lo escuchamos decir. Se recuerda, hermanos, que no querían, el gobierno romano no quería que hubiese ningún tumulto, nada que atentara en contra de la paz. O sea que esto era una acusación que el gobierno romano le iba a poner atención a esta acusación. No solamente eso, hermanos, sino que los religiosos judíos escuchar que el templo que ellos veneraban pudiese ser destruido era algo serio para ellos. Pero incluso este falso testimonio, incluso esto era falso testimonio porque dijeron que Jesús dijo algo que no dijo. Juan nos aclara lo que en verdad dijo Jesucristo. Si vamos al libro de Juan, capítulo 2, versículo 19, ahí vamos a ver cómo Jesucristo dijo, Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los que daban testimonio de Jesús o en contra de Jesús dijeron que Jesús dijo: destruiré este templo hecho por manos y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Hay una gran diferencia entre estas dos cosas. Jesús dijo: destruyan a este templo, refiriéndose a su cuerpo. Ustedes lo destruyen, ustedes me van a matar, pero yo lo voy a volver a levantar. Y es lo que sucedió. Él está hablando de otros que iban a destruir su cuerpo, su templo, no el templo
de adoración en Jerusalén. Marcos apunta, hermanos, con esmero a la injusticia de este juicio y dice, y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. ¿Será que fue tan apresurada la cosa que no se pudieron poner de acuerdo? Pero esto no fue la única irregularidad, hermanos. De acuerdo a la ley, este juicio debía de llevar ciertos procedimientos. Debía someterse a ciertas reglas. El arresto no debió de haber sido hecho por la guardia del templo bajo el mando del sumo sacerdote. Era en contra de lo que estaba establecido. Pero fueron los guardias bajo el mando del sumo sacerdote, los más religiosos, que fueron a hacer el arresto. Era la gente que acusaba a Jesús la que debió de haber hecho el arresto. El juicio no debió de haberse hecho en una casa privada a esas horas de la noche. Debió de haberse hecho en el templo durante las horas del día. En casos de pena de muerte, hermanos, cuando se debía ejecutar una persona, cuando se daba el veredicto de culpable y de condena a muerte, debía de transcurrir un día entre el veredicto y la ejecución. ¿Sabía usted eso? No podían condenar a una persona a muerte e inmediatamente llevarla a la muerte. Tenía que pasar un día. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que pasar un día? Porque los que dictaban sentencia debían de ayunar y debían de reflexionar sobre el veredicto. ¿Se recuerda lo que iban a celebrar esa noche? ¿Se recuerda que iban a comer pan sin levadura, hierbas amargas y un cordero asado? No había tiempo para ayunar. Ellos estaban quebrantando todas sus reglas, toda la ley, todos los procedimientos que estaban establecidos. Esa noche ellos se iban a celebrar esta Pascua y no iban a poder ayunar. No debieron ejercer un juicio de pena capital antes, pero no les importó. Ellos lo que querían era sangre. Querían terminar antes de que anocheciera ese viernes. Hermanos, el Dios de perfecta justicia pasó esta injusticia por nosotros. Pasó esta injusticia por lograr su obra de redención por nosotros. Sí, hermano, por ti. Y tú dices, yo ni siquiera estaba vivo en ese tiempo. Por ti el Señor Jesús lo hizo. Él pasó esta injusticia por ti y por mí. A nosotros muchas veces, hermanos, nos molesta cuando una persona o alguien dice algo en contra de nosotros. Y dicen mentiras y nos molesta y uno quiere rápidamente llamar y levantar un juicio en contra de esa persona que se levantó y dijo mentiras en contra de nosotros. Jesucristo pasó lo peor. A nosotros nos pueden acusar de algo, hermano. No somos perfectos. Y no estoy excusando nuestro actuar. Muchas veces han dicho mentiras, pero perfectos no somos. Podrían levantarse cosas en contra de qué podían acusar a Jesús. De nada. Pero eso lo pasó por cumplir su obra de redención por nosotros. Miremos los versículos 60 al 62, hermanos. La declaración justa del justo. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero él se quedó callado y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le contestó: yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Hermanos, el sumo sacerdote no aguantó. Y aquí cometió otra irregularidad. Él no aguantó y se levantó y confrontó a Jesús. Le pregunta: ¿no vas a responder? ¿No te vas a defender? Pero Jesús
se quedó callado. Nos recuerda las palabras, hermanos, del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 7, donde dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Qué bonito ejemplo de parte de Jesús. Ante la injusticia, ante la acusación de mentiras, falsos testimonios, Él se queda callado. Él no abre su boca. Hermanos, Jesús fue obediente hasta el final. Y ese es el ejemplo que nosotros ahora nos pertenece seguir. No lo hemos seguido perfectamente. Nos hemos a veces defendido cuando no debemos de defendernos. Nos hemos olvidado de las palabras del Señor cuando Él dice, mía es la venganza, yo pagaré. Pero hemos querido tomar nuestras propias manos para ejecutar venganza en contra de aquellos que nos hacen daño. El sumo sacerdote le vuelve a preguntar. En Mateo 26 nos dice que el sumo sacerdote obligó a Jesús a hacer juramento. Si usted lee Mateo 26, usted se va a dar cuenta de esto. Esto fue otra irregularidad, hermanos. La ley prohibía que ningún acusado fuese obligado a declarar en su contra, similar a la ley que tenemos aquí en este país. No se le puede obligar a una persona a inculparse. Tiene el derecho a callar, pero se le obliga a Jesús, quebrantando así la ley. También los jueces no debían fungir como acusadores. Solamente debían de evaluar la evidencia que se presentaba enfrente de ellos, pero aquí el juez toma el lugar del acusador. Se le tenía que dar al acusado la oportunidad para buscar defensa, pero a Jesús no se le dio esa oportunidad. Aquí Caifás, y sabemos esto por los relatos bíblicos, Caifás le pregunta, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Hermanos, si la respuesta de Jesucristo fue una respuesta contundente, yo soy, le dijo. Yo soy, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Estas palabras son significativas, hermanos. Jesús le dice, sí, yo soy. Yo soy. Estas palabras, hermanos, estas palabras, me imagino yo que retumbaron en el corazón y en la mente de los que estaban presentes en ese momento. Cuando Él dice yo soy, usando esa misma identidad con el Jehová del Antiguo Testamento, con ese Dios que se le presentó a Moisés. Las mismas palabras que Dios usaba en ese tiempo y que los religiosos conocían bien. Él se identifica con este Hijo del Hombre, hermanos. Y quiero llevarlos y que vayan conmigo a Daniel capítulo 7 y versículos 13 y 14 para que ustedes vean este Hijo del Hombre mencionado por Daniel. Dice, seguí mirando, dice Daniel. En las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado, ¿qué? Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido. Esos líderes religiosos conocían muy bien lo que significaba decir yo soy. Ellos conocían muy bien lo que el Antiguo Testamento decía sobre el Hijo del Hombre. Como este Hijo del Hombre era un personaje que tenía dominio, que había sido profetizado como uno que sería eterno, uno que reinaría para siempre. Ellos conocían muy bien la respuesta de Jesús. Jesús es Señor, hermanos. ¿Se recuerdan hace unas semanas cuando estuvimos viendo cómo Jesucristo apunta a las palabras de David del Salmo 110, versículo 1? Que dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice el Señor a mi Señor. Seguramente entre ellos, entre el Sanedrín que estaba presente allí, habían personas que habían escuchado a Jesús citar a David
anteriormente. Dijo el Señor a mi Señor. Ahí están dos personas de la Trinidad identificadas en ese versículo. Aquí no está un Señor con S mayúscula diciéndole a un Señor con S minúscula. Está un Señor con S mayúscula hablándole a un Señor con S mayúscula. El Padre hablando con el Hijo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra acerca de Jesucristo? ¿Dónde está sentado? ¿Enfrente del trono? ¿Atrás del trono? ¿Está al lado izquierdo? Está a la diestra. A la diestra, sentado a la diestra. Y dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermanos, un día este Rey de todo dominio eterno vendrá. Un día regresará. Un día vendrá. Cuando Jesús regrese, vendrá a juzgar. Y no vendrá a juzgar con injusticia, sino con toda justicia. Eso es algo que el mundo de hoy no capta, que no entiende, que escucha, pero le entra por un oído y le sale por el otro. Y hay muchos dentro de las congregaciones que han escuchado esto, pero les ha entrado por un oído y les ha salido por el otro. Vivimos vidas como que no nos interesa que ese Rey de Reyes, de todo poder, de toda justicia, un día vendrá. Un día regresará en las nubes. Así lo dijo, que Él regresaría. Y Él no va a regresar para ser llevado a la cruz. Él ya pasó por eso. Él no va a regresar para quedarse callado. Él ya se cayó. Él no va a regresar para ser inmolado. Él ya fue inmolado. Él regresará para ejercer juicio sobre todos aquellos que han decidido rechazarlo a Él. ¿En dónde estamos nosotros? Somos de los que hemos aceptado al Señor, hemos seguido, hemos aceptado sus enseñanzas, nos esforzamos por obedecerlo con su ayuda. ¿O somos de los que no nos interesa lo que dice? Somos de los que vivimos nuestra vida como que si mañana, como que si la muerte nunca vendrá. Como que si el fin nunca va a venir. Vivimos nuestras vidas a nuestro antojo, disfrutando de placeres diferentes. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? Hermanos, sabemos que nosotros no podemos ser salvos por obras. Que la única obra que cuenta para nuestra salvación es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que somos salvos por fe, a través de la gracia que Él derramó sobre nuestras vidas. Solamente por eso. Pero ¿cómo estamos viviendo? ¿Qué ha hecho ese conocimiento? ¿Se ha quedado solamente como un conocimiento de todo lo que Jesús hizo en nuestras vidas o en este mundo? ¿O hemos comenzado a seguirle? ¿Nos duele cuando le fallamos a Él? Cuando cometemos pecado nos duele. Corremos hacia Él, le pedimos perdón, le pedimos que Él tenga misericordia de nosotros. ¿Hay en nuestras vidas un deseo de servirle, de amarle, de obedecerle? Fíjese lo que Jesucristo pasó por nosotros, esta condena del justo. Versículos 63 al 65. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? ¿Han oído la blasfemia? ¿Qué les parece? Y todos lo condenaron, diciendo que era digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupir a Jesús, le cubrían el rostro y le daban puñetazos. Y le decían: profetiza. También los guardias lo recibieron a bofetadas. El sumo sacerdote, hermanos, interpreta las palabras de Jesús como blasfemias. Para el sumo sacerdote, Jesucristo estaba cometiendo blasfemia porque se estaba identificando como Dios.
Se estaba identificando con ese hijo de hombre, con el yo soy. En ese momento hace algo que era en contra de la ley. Este sumo sacerdote se rasga sus vestiduras. Otra irregularidad, hermanos. Dice en Levíticos 21:10, y el que sea sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción y que haya sido consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestiduras. Pero en este momento no le importó a este sumo sacerdote. Él se hace el indigno. Su hipocresía empieza a ser descubierta todavía más, hermanos. Él estaba tratando de ejercer justicia, tratando de identificarse como una persona justa, y él mismo había quebrantado no solamente esta ley, sino muchas otras, para llevar a Jesús a la condena. Por eso que este mensaje se titula y tiene esos nombres de injusticia, el juicio injusto del justo. El juicio injusto del justo. Esto fue un acto de hipocresía de Caifás. Él rasga sus vestidos. No sé si usted sabe, hermanos, pero cuando una persona se rasgaba sus vestidos en el tiempo del Antiguo Testamento, hermanos, era un signo de un dolor profundo. Y él se rasga estos vestidos como queriendo decir, esto me duele hasta el alma. Este hombre no estaba en dolor, hermanos. Era una actuación para esconder seguramente la alegría que tenía al escuchar a Jesús declarar lo que declaró. Seguramente dijo, ya lo tengo. Ya tenemos con qué acusar a este hombre. Él fingía seguir la ley, pero su hipocresía y su maldad se imponían. Todo el Sanedrín unánimemente dice que condenaron a Jesús diciendo que era digno de muerte. Los que acusaban a Jesús de blasfemo, ellos mismos blasfemaron a Jesús. La creación en este momento blasfemaba al Creador. Y los mismos del Sanedrín lo escupieron, hermanos. Imagínese usted, hermano. El Creador siendo escupido por la creación, por aquellas criaturas que Él mismo creó. ¿Se ha visto en toda la historia algo tan injusto? No. Ellos escupieron al Señor y luego le cubrieron el rostro y lo golpeaban. Vendaron sus ojos, lo golpeaban y le decían, profetiza, adivina quién te está pegando. Deuteronomio 17:7, hermano, nos dice que aquel que acusaba era el que tenía que agredir al que era condenado. Otra irregularidad. Porque todos estos le daban de puñetazos al Señor. Ella lo había dicho 3 veces, hermanos. Y una de esas 3 veces en Marcos 10:34, él anticipa que se iban a burlar de él. Que le iban a escupir y lo iban a azotar. Todo esto pasó Jesús por ti y por mí. Por cumplir su obra en nosotros, hermanos. En obediencia al Padre y amor por nosotros, Cristo murió para perdón de nuestros pecados y para darnos vida eterna. Dice Isaías capítulo 50, versículos 5 y 6, el Señor Dios me ha abierto el oído. Y quiero que entiendan lo que quiere decir esto, hermanos. Aquel que era un siervo, el que era un esclavo, se le abría el oído, se le perforaba el oído, indicando que era un siervo, un esclavo. Y aquí dice el profeta Isaías profetizando, el Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente.
ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias ni salivazos. Él fue obediente hasta el final. Dice, no me volví atrás, ni en el huerto del Getsemaní, el jardín del Getsemaní, cuando él rogaba al Padre, pasa de mí esta copa si fuera tu voluntad, pero no se haga mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad. En ese momento el Señor Jesucristo podía haber dicho, me vuelvo atrás. Dejo esa obra a la que vine, pero Él no podía hacer eso. Porque Él era perfecto, Él era obediente y obedeció a su Padre hasta el final. Él dijo que Él había venido para hacer la voluntad del Padre. Por eso vino, hermanos. Y por eso nos regocijamos en el pasaje del libro de Filipenses capítulo 2 y los versículos 7 al 9 donde dice, sino que se despojó a sí mismo. Eso es lo que hizo Jesús. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, de esclavo. Haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre se humilló Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Y este Jesucristo un día regresará. Un día regresará. El juez justo regresará. Le damos gracias al Señor, hermanos. Cómo Él pasó esto por nosotros. Sin tener que hacerlo, Él lo hizo. Cómo Él demostró su amor para con nosotros en que siendo nosotros aún pecadores, Él murió por nosotros, siendo sus enemigos. Él murió por nosotros. Jesús es humillado como dijo que sucedería y sentenciado a muerte de manera injusta. El Dios de perfecta justicia pasó por injusticia para lograr su obra de redención por nosotros. Hermanos, es por eso que nosotros ahora, la manera como caminamos, como vivimos, es demostración de nuestro repudio a Jesucristo o de honra para Él. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos esforzamos? ¿Nos estamos esforzando? ¿Queremos agradarle? ¿No queremos agradarle? ¿Qué hay en nuestras vidas? ¿Hay agradecimiento por todo lo que Jesucristo hizo por nosotros? Si hay agradecimiento, deseamos amarle, servirle y obedecerle mejor cada día. Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro. Tome un momento ahí para darle gracias al Señor. Cada vez que le escupían, Él recibía ese maltrato por nosotros, hermanos. Cada vez que le daban de puñetazos, Él recibía cada puñetazo por nosotros. ¿Cómo no hemos de estar agradecidos con el Señor? ¿Cómo no hemos de estar con ese esfuerzo de agradarle a Él, de obedecerle mejor cada día? Cuando Él lo entrega todo por nosotros, nosotros no somos capaces de entregarlo todo por Él. ¿Qué hay en nuestras vidas que Dios no merezca que le entreguemos a Él? Amigos, si estás presente aquí o nos escuchas en línea, ese mismo Jesús que un día vino como un corderito, que mantuvo su boca cerrada, que no se defendió en contra de las acusaciones. Ese mismo Jesús que llegó hasta la cruz y derramó su sangre para salvar
a todo aquel que pone su fe en Él. Un día regresará. Un día regresará para juzgar a todos los que le rechazaron. Y mi pregunta para ti en esta mañana: ¿lo rechazas tú? ¿Lo rechazas tú? Solo aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesús, solo aquellos que han puesto su fe en la obra de Jesús serán salvos. No importa lo mucho que te esfuerces por seguirle o seguir alguna idea moral, por acatar las filosofías que en tu mente pudieran hacerte una mejor persona. No importa lo que tú puedas hacer, jamás, jamás serás merecedor del cielo. Porque ese Dios que es santo, perfecto y justo, ya lo dijo, todos han pecado. Todos, dice la Biblia, están destituidos de la gloria de Dios. Todos no han llegado a ese nivel. Han fallado de poder llegar a esa meta gloriosa que Dios estableció. Y es por eso que necesitamos perdón. Todos necesitan el perdón de Dios. Y Jesús te ofrece en este momento ese perdón, extendiendo sus brazos. Ven a Él. Rinde tu vida a Él. Porque si no lo haces, un día, el que fue enjuiciado injustamente por los injustos, regresará como juez justo para ejecutar justo juicio sobre todos los que le rechazan. Amado Dios, te damos gracias y decimos: amado Dios, amado Dios, te amamos. Y te amamos porque tú nos amaste primero. Deseamos vivir vidas de sacrificio, Señor, porque tú sacrificaste tu vida por nosotros. Deseamos, Señor, seguir tus pasos de obediencia. Esos pasos de obediencia que tú demostraste al ser obediente al Padre en todo momento. Pedimos que obres en nuestras vidas. Pedimos que cambies, Señor, cada vida que hay aquí en este lugar. Que podamos inclinar nuestros corazones, nuestros pensamientos ante ti continuamente. Queremos agradarte, Señor. Queremos agradarte, queremos bendecirte, Señor, con nuestras vidas cada día. Ayúdanos a seguirte. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gloria sea el nombre del Señor.